Bueno, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y de lo que se trata es de hacer un balance del sistema de justicia del año 2017 y los retos para el 2018. A continuación le voy a dar la palabra a Michelle Camacho, que ha venido trabajando algunos temas, y nada, y que como consultor es parte de este panel, reiterando lo que tiene unos 10, 12 minutos, más o menos. Bien, yo quiero primero agradecer la invitación de Finjus y el privilegio de compartir en este foro con los distinguidos panelistas que me acompañan. Yo he querido un poco, tomando como inspiración el título de la coalición, ¿no? Acción por la Justicia y la Seguridad, ver cuáles serían el balance y retos del sistema de justicia penal desde la óptica de la seguridad ciudadana. Y lo digo así por dos razones. Número uno, se tiende a quizá pedirle mucho a la justicia penal, o más de la cuenta a la justicia penal, sobre lo que pueden aportar de caras a la seguridad ciudadana. Sin embargo, ambos aportes que pueden hacerse desde el punto de vista de la justicia y la seguridad ciudadana no son incompatibles. Es decir, hay una relación y no son totalmente excluyentes. Y yo quiero explorar un poco en base a algunos datos que hemos recabado en algunos estudios que hemos participado para Finjus, cuál es esa relación y cuáles son esos límites. Y en segundo lugar, utilizar estos datos, porque en la medida en que nosotros utilizamos los datos, no es que la discusión va a dejar de tener componentes ideológicos, pero por lo menos los marcos de referencia de la interpretación de la realidad del sistema de justicia penal, pues tienen por lo menos un dato objetivo a partir del cual se puede dar la discusión. Entonces, atrás, por favor, partiendo de una definición muy genérica de lo que significa seguridad ciudadana, básicamente nos estamos refiriendo a la actividad de protección de las personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, es decir, antes de que sucedan los delitos. Entonces ya nosotros entendemos básicamente que los jueces no están buscando, ni los tribunales están buscando evitar eso. Eso es una función que se le atribuye a otras entidades del sistema de justicia penal, básicamente el Ministerio Público, que tiene un deber de generar política criminal preventiva, y a los órganos también como la Policía Nacional, la DNCD, que funge labores de prevención. Entonces, esa política le corresponde al Ministerio Público, como decíamos, y también a comisiones o comités que han sido designadas por decretos. Ahora bien, la seguridad ciudadana también tiene que ver con la efectiva cantidad y volumen de conflictos y crímenes que se cometen en una sociedad. Si nosotros vemos los datos presentados por la Fiscalía en el 2016, nosotros vemos, por ejemplo, que los delitos que copan las fiscalías y el sistema de justicia penal son los vinculados con drogas, por ejemplo, y los robos, que tienen alrededor de un 15, casi un 16%. Sí, eso es quitando, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con pensión alimenticia y los delitos de tránsito, que son muchísimos más seguramente, pero esas estadísticas no están disponibles tan fácilmente como esta. ¿De qué llama la atención de aquí? Si ustedes se fijan, los delitos más grandes son los delitos de distribución de droga y los vinculados a las drogas. Sin embargo, los delitos de lavado de activos, estos son estadísticas de la Procuraduría que están en la página. Sin embargo, los delitos de lavado de activos solamente representan el 0.03% de lo que finalmente llega al sistema de justicia penal. Y eso es muy importante, porque a la hora de hacer seguridad ciudadana, a la hora de nosotros desarrollar política de criminalidad, hay el investigador, y qué bueno que el señor procurador ya adjunto ya ha hablado de estas unidades de investigación y de análisis, hay una relación necesaria entre delitos como por ejemplo el robo, y sobre todo el robo de personas que tienen armas de fuego, es decir, a personas que tienen armas de fuego, los delitos que tienen que ver con el tráfico y consumo de drogas, con los delitos de lavado de activos, es decir, ¿dónde se va todo ese dinero que es fruto y que genera ese mercado de la droga? Y evidentemente que si yo no ataco la rentabilidad de ese negocio criminal, pues es muy difícil que yo pueda reducir esos, digamos, porcentajes que están vistos ahí. En los del 2017 hay una mejoría,
en lo que tiene que ver con el lavado de activos, pero también es muy mínima porque en términos absolutos sigue siendo un 0.03% de los delitos perseguidos. Llama muchísimo la atención que con relación al 2016, en el 2017 los robos calificados reportados por las fiscalías alcanzan más de 44.000, cuando en el año anterior se hablaba de menos de 10.000. Yo no sé si eso es un error o si la capacidad de captura de información de la fiscalía aumentó o si la capacidad de criminalización primaria de los órganos de persecución aumentó, pero el dato es bastante alto. Aun cuando dudemos del dato, nosotros tenemos también otras fuentes de la misma fiscalía donde sí reportan que hubo un aumento de los robos calificados. Es decir, que esa tendencia aumenta y se mantiene. Hay otro indicador también muy importante que tiene que ver con la seguridad ciudadana y vamos a ver un poquito también más adelante por qué, y es el que tiene que ver con la denunciabilidad. ¿Cuántas personas de las que sufren algún acto delictivo van y reportan, ya sea a través de una denuncia o una querella? Pues solamente el 37%, según datos del 2015, lo hacen. Es decir, que el 63% de los que sufren, estos son encuestas de victimización de en hogar, y yo me estoy apalancando del análisis de compañeros con los que trabajé en este estudio, Arboleda y Romero, pero vemos que el 63% no denunció. Y vemos, por ejemplo, si se agregan los datos en robos, por ejemplo, o intentos de robo, el 75% no lo declara, el robo o atraco, que ya con violencia, tampoco, el 66% no lo declara, es decir, que son cifras muy altas cuando nosotros vemos y lo asociamos con la alta incidencia que tienen los robos que sí son gestionados a través del sistema de justicia. Y si vemos ahí las razones por la no denuncia, yo no puedo ver mucho, pero me acuerdo de algunas, son por ejemplo la falta de prueba o no vio necesario ir a la justicia a denunciarlo. Es decir, las víctimas hacen un cálculo y dicen cuánto me cuesta en cuanto a esfuerzo exactamente ir y denunciar esto y que se persiga versus la eficacia que tiene el sistema de justicia penal de yo verme involucrado en un juicio con la fama que tiene el sistema de justicia penal, de los aplazamientos, de los reenvíos, de que yo tenga que ir y darle la cara, etcétera, 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 ese costo para que finalmente la persona quizá no sea condenada. Ese cálculo muy seguramente lo hacen y los tienen las víctimas. Viendo otra parte de la presentación, por favor. Otro de los datos, básicamente el histórico de la denunciabilidad hemos visto que se ha mantenido por niveles similares. El pico, digamos, menor ha sido menos de un 30% a inicios de la década pasada. Ahora bien, hay una vinculación muy importante entre la seguridad, la denunciabilidad y la confianza. ¿Cuál es? Básicamente la cifra negra de la criminalidad. Es decir, nosotros estamos viendo que la justicia penal recibe solamente un 37% de los delitos que son denunciados, quizá un poquito menos de los delitos que son denunciados, y de esos no todos llegan a juicio de fondo. Entonces tampoco la política de seguridad, la política criminal puede hacer énfasis y enfocarse únicamente en lo que pueden hacer los tribunales, porque evidentemente está sucediendo mucho más allá afuera donde no alcanzan los procedimientos judiciales. Entonces ahí es que debe intervenir una política de seguridad y una política criminal y una política de prevención eficaz y eficiente. Porque si nosotros sumamos entonces lo que no se denuncia a lo que es denunciado, pues vemos que el universo delictivo es mucho mayor y allí donde el campo de la política criminal donde puede ser más eficiente precisamente lo que no ingresa al sistema. Esos son datos de Latinobarómetro, simplemente indicando que la confianza de la República Dominicana en la Policía Nacional y en el Poder Judicial siempre se ha mantenido por debajo de la media latinoamericana y eso tiene una incidencia, por tanto, en la denunciabilidad y también tiene una incidencia en la cifra negra de la criminalidad, a la cual también hay que sumar los delitos que, si bien son denunciados, tampoco se llega a descubrir quién es el infractor. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de una determinación objetiva de seguridad, es decir, los datos, cuánta conflictividad tienen que gestionar y cuánta conflictividad es la que tienen que hacerse cargo los órganos que tienen que diseñar este tipo de políticas, cuál es esa conflictividad, de qué tipo es esa conflictividad, qué características tiene. No es lo mismo la conflictividad que tiene que ver con el robo de vehículos con los atracos de armas de fuego, es decir, que roban armas de fuego,
ni tampoco la vinculación que tiene el ejemplo que dimos de los delitos de droga con el lavado de activos. Es decir, cuando hablamos de eso, hablamos de esa determinación objetiva de la seguridad, pero también es muy importante que cuando se hace política de seguridad, también hay que tener en cuenta la percepción de seguridad. Es decir, cuando una empresa quiere saber si está ofreciendo un buen producto o no, ¿a quién le pregunta? Le pregunta a sus clientes. La empresa puede decir, mi producto es excelente, mi producto es lo máximo, pero finalmente quien tiene que estar satisfecho es el cliente. ¿Y quién es el cliente? Es el usuario del sistema de justicia penal, es el imputado, es la víctima y son los familiares de la víctima y de los imputados que tienen que ir día a día. Entonces la percepción es importantísima, no es un dato que se puede decir, bueno, la gente dice que está mal, pero es una percepción únicamente, como un poco desmeritando ese dato, pero ese dato es importantísimo para la política criminal. Y ese dato es precisamente el que sirve para vincular esa política de seguridad con la función que tiene el sistema de justicia penal. Porque en la medida en que los tribunales, en la medida en que el Ministerio Público, en la medida en que la defensa son eficientes en su labor, se conocen rápido las audiencias, gestionan rápido las necesidades de sus usuarios, en esa medida entonces el ciudadano se siente más seguro porque siente que hay capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta, aunque no tenga una incidencia absolutamente directa en esa cifra negra de la criminalidad que nosotros vimos y esa baja denunciabilidad, es importantísima para que el usuario sienta que hay tranquilidad, que hay capacidad de respuesta y que tiene dónde acudir en caso de que se pueda presentar algún tipo de conflicto. De modo que la capacidad de gestión de los tribunales y la experiencia de los usuarios es importantísimo para la percepción y es importantísimo para hacer políticas de seguridad. Entonces, ahí podemos irnos a otros datos también más adelante, que son básicamente dos. Número uno, los índices de rebeldía y número dos, los índices de aplazamiento. Si nosotros vemos los índices, la siguiente por favor, si nosotros vemos los índices de rebeldía y aplazamiento son altísimos. Esos son datos que nos proveyó la Fiscalía de Santo Domingo. En litigación inicial, que es instrucción, el 40% de los aplazamientos en instrucción son por rebeldía, más otras deficiencias que tienen que ver con citaciones. En la Fiscalía del Distrito Nacional son menos, pero está alrededor del 18% en la Fiscalía del Distrito Nacional en el 2015. Y cuando vemos también los aplazamientos en juicio de fondo ya en el Distrito Nacional son un poco menores, pero siguen teniendo una incidencia importante. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, hay casos que no se conocen porque existen altas rebeldías. Si pasamos a la próxima, por favor, para mostrar algo, y a la próxima, ya yo dije ese dato, y a la próxima. Una conclusión muy, digamos, plausible podría ser, bueno, la garantía de que yo pueda conocer mi juicio es dar la medida de coerción. Pero esa conclusión es muy peligrosa, porque entonces nosotros tenemos que indagar a qué se deben esas rebeldías. Fíjense, hay un estudio muy interesante que nosotros hemos utilizado como insumo de una magistrada, Kenia Romero, donde ella tomó el universo de las rebeldías del 2014 al 2015 del Distrito Nacional y dijo, ok, déjame ver, ¿por qué tantas rebeldías acumuladas? Y tomó 200 expedientes de esas 3.000 y tantas, y de esos 200 expedientes, ¿qué hizo? Ella empezó a llamar a cada uno de los imputados y ¿saben qué? Muchos aparecieron, un gran porcentaje de ellos aparecieron. ¿Y qué declararon esos imputados? Declararon, bueno, me dijeron que yo terminé de firmar a los 6 meses y que ya yo estaba libre de firmar. El imputado, no entendiendo la medida de coerción, no entendiendo del laberinto judicial en el que se encuentra, entienden que con los 6 meses de firmar ya está libre del proceso y no hay ningún problema. Entonces, si tomamos eso como ejemplo, vemos que en el fondo no es un problema de la eficacia, no necesariamente la medida de coerción o de que para yo conocer mi proceso tengo que lograr una prisión preventiva. Es que ya tengo un problema de base que es de acceso a la justicia. ¿Qué tan empoderado está el ciudadano, está el imputado de su proceso? ¿Dónde está inmerso? ¿Qué implica que tenga una medida de coerción? ¿Quién está tomando el dato de ese ciudadano que va cada 30 de cada mes y está diciendo estoy aquí, estoy presente? ¿Verdad? ¿Qué usuario, qué operador judicial está informando de las implicaciones que tiene de esa acción que él está tomando? Entonces, la siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Entonces, si nosotros vemos esos datos, que me parecen muy interesantes, vemos que el sistema de justicia penal tiene mucha labor por hacer en términos de disminuir y contribuir a la sensación de seguridad ciudadana, haciendo más eficientes sus procesos. Y esto es muy importante
porque si no se analizan estos pasos, si no se analizan estos indicadores desde el punto de vista objetivo, el riesgo es, como ya lo ha adelantado la magistrada Muñiz y Ramón de alguna manera, es que si no se discuten adecuadamente, se den soluciones que no son las soluciones que se tienen que dar. Por ejemplo, en el 2015, ¿qué pasó? Con la ley 0115, que modificó el Código Procesal Penal, se coló una contrarreforma. ¿Cuál fue esa contrarreforma? Establecer como parámetro para la prisión preventiva la alarma social y la peligrosidad del imputado, ¿verdad? Para facilitar entonces que yo conozca mi proceso, porque la garantía es que el imputado esté preso. Pero eso es una distorsión o una interpretación de distorsiones propias del proceso que finalmente terminan costándole al usuario del sistema. Entonces, siguiendo con otro problema y ya cerrando por los 10 minutos que me dieron, tiene que ver con un ámbito también de independencia del Poder Judicial que ya aquí ha sido tratado. Y yo quiero dejar básicamente dos mensajes. Es cierto, número uno, que es una agenda permanente, debe ser una agenda permanente. La independencia del Poder Judicial no solamente se logra creando las estructuras, es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura y todas estas estructuras que hemos nosotros creado para tratar de que la independencia sea vigente, sino que es una lucha permanente y que tiene retos que van tomando cada vez más diferentes matices. Si nosotros vemos en el 94, cuando se aprobó la reforma constitucional, fue un punto muy importante, como ya lo decía Ramón, pero pocos años después se dio la primera batalla por la lucha de la independencia. ¿Cuál fue? Y Finjus fue un actor fundamental ahí. Fue que cuando vino la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, dijo, sí, son inamovibles los jueces, pero por 4 años. Entonces tuvo que venir una acción directa de inconstitucionalidad diciendo, no, el espíritu de la ley fue la inamovilidad de los jueces de por vida, salvo algún tema disciplinario o por edad. Eso es muy importante. Y también el hito del presupuesto que nunca se ha cumplido. La siguiente, por favor. Luego vemos, por ejemplo, que en el 2010 se aprueba una nueva constitución en la que se reduce ese rango de la inamovilidad a 7 años, ¿verdad? Y a eso añadimos que desde que se aprobó la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial, nunca se ha podido instaurar. Es decir, que es una lucha que se está logrando y que hay batallas que a mi modo de ver, se han perdido, sobre todo si nosotros medimos los índices de confianza que ya el doctor Servio tú lo había indicado. Y nosotros podemos hacer un comparativo muy importante si vemos la próxima de la independencia aquí. En el 94 hay un aumento de la confianza del Poder Judicial y en la Policía Nacional, cuando se le quita al Congreso la facultad de designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ese efecto no fue similar en el 2010, más abajo en la curva, cuando el descenso de la confianza se mantiene con la tendencia a la baja. Y esa tendencia yo pienso que debe correlacionarse con los eventos normativos que tuvieron en el 2010 y con la falta de implementar, lo que ya se ha dicho, el presupuesto necesario del Poder Judicial para terminar de consolidar esa autonomía del Poder Judicial. Estos datos ya lo vimos, pero finalmente y cerrando, ¿qué retos entonces nosotros vemos? Nosotros vemos como retos, es cierto, y tomando un poco lo que decía Ramón, es cierto que hablar de la independencia del Poder Judicial es un debate político que va a implicar actores políticos, pero no es lo mismo eso a que en ese debate se inserten intereses políticos que distorsionen la independencia del Poder Judicial. Es decir, tenemos que recordar y tenemos que defender cuáles fueron los objetivos de la reforma, porque el cansancio, el agotamiento, el dinero gastado en todo este proceso de reforma que ya no va a ser fácil conseguir, se hace cada vez más difícil defender la reforma y defender sus buenos frutos. Y hacer comprender a la gente que hablar de un sistema de garantías no es hablar contrario a la seguridad ciudadana, que es lo que he estado tratando de hacer aquí. De modo que eso es un punto muy vital. Hay que generar consenso. Si no lo hacemos, el gran, digamos, riesgo de esto es que nos metan un gol en términos de que se cuelen contra reformas y distorsionen ya la reforma. Y por lo tanto no hablemos de consolidación, sino de retroceso, como pasó con la prisión preventiva. Y esto conecta con al acceso a la justicia. Hay varias reformas y varios temas en agenda que podemos retomar sin tener que recurrir a los bolsillos de las multilaterales
y que podemos hacer ya con las capacidades instaladas de nuestras instituciones, básicamente, por ejemplo, revisando y renovando el reglamento que tiene que ver con la discusión de las pruebas y la producción de la prueba en el juicio, que es importantísimo para la oralidad y para las garantías y los derechos de los imputados. Igualmente, cosa quizá menos sexy en términos de reforma es el tema de la gestión de los procesos. Si el código dice que usted tiene 10 días para notificar o que la secretaria tiene que notificar en 10 días un acto, que existan los procesos administrativos eficientes para que se cumpla ese proceso. Porque si no, se va a haber una especie de acomodamiento y de violación normalizada de una norma porque yo no instauré los procesos que tengo que instaurar para cumplir con eso. Entonces son discusiones que no son sexy, son discusiones necesariamente normativas, pero en términos de la eficiencia de los procesos, importantísimos y que tienen que ser retomados sin que nosotros tengamos que poner en agenda que hay que hacer una reforma importantísima del poder del sistema judicial. Pero sí, con esos ajustes, confío yo, por lo menos sobre todo con los datos que nosotros hemos podido recabar, si nos concentramos en esas, digamos, empresas modestas, se podría verificar un empuje bastante significativo. De manera que yo agradezco, termino con estas reflexiones y de nuevo agradezco la participación. Muy bueno. Finalmente, tenemos la participación de Francisco Guillén, que es abogado consultor, quien hará su exposición y le reiteramos que son unos 12 minutos. Muy buenos días. Agradeciendo a todos por su presencia y agradeciendo a la Fundación Institucionalidad y Justicia por la invitación en el día de hoy. Cuando se me convocó a participar de este panel, la verdad me puse muy contento porque creo que hay muchos temas importantes a tratar y se me llenó la cabeza de ideas, y cuando esas ideas aterrizaron para plasmar el material que iba a traer, me di cuenta que el año 2017 no fue un año de transformaciones en el sector justicia, fue un año de observación. Y esto es sano, esto es bueno, se dieron pasos pero no se transformó nada. En el 97, 98 hubo transformación, en el 2002, en el 2005, en el 2010, en el 2007, en el 2012 con el cambio de los jueces, pero en el 2017 no. En el 2017 se dejó fluir el sistema y esto es importante para poder ver qué está pasando. Y esta observación es importantísima para poder generar las transformaciones del lugar y para poder aplaudir lo que ha estado funcionando. Y con relación a la observación, la intervención del magistrado Espiñeira fue muy importante para el primer eje temático que voy a tratar, y es con relación a las estadísticas y los registros estadísticos institucionales. Yo voy a tratar de dividir esto con la mayor brevedad posible en 5 ejes, 2 institucionales, 1 relativo al derecho penal con relación a la prisión preventiva y 2 desde el punto de vista administrativo y contencioso administrativo, por ser un tema que me concierne y me importa. En primer lugar, me parece que el año 2017 ha dejado una deuda que deberíamos cubrir en el 2018 a nivel interinstitucional, y es la elaboración o la confección de un registro estadístico interinstitucional único, porque cada una de las instituciones que conforma el sistema de administración de justicia, principalmente el penal, tiene sus propias misiones, tiene su visión, tiene sus competencias muy claras, pero todas en conjunto deben lograr un fin principal, que es el de dar justicia en cada uno de los cientos de miles de procesos que se abren ante sus autoridades cada año. Entonces, en la República Dominicana no existe un sistema único integrado de registro de datos estadísticos, lo cual obstaculiza y dificulta la tarea de identificar cuál es la carga de trabajo de cada uno de los actores y operadores del sistema. Entonces, a la hora de poder identificar cuáles son los obstáculos a nivel cuantitativo que tiene el sistema de justicia penal,
no estamos contando con los registros científicamente ciertos y válidos como para nosotros poder dar al traste con aquellas propuestas que servirían para mejorar el sistema. Eso por una parte. Eso impide igualmente hacer análisis inmediatos sobre la situación actual que está ocurriendo. Si nosotros quisiéramos ahora mismo analizar la situación del sistema de justicia penal, lo más probable es que los datos mejor procesados y más limpios se remonten al 2014, probablemente a mitad del 2015, pero los datos no están siendo procesados con la actualidad que se requiere para poder lograr respuestas inmediatas. Hay otro tema que tiene que ver con la distribución de los recursos materiales y de los recursos humanos, tanto del Poder Judicial como de la Defensa Pública y del Ministerio Público, por no hablar del sistema penitenciario. La imposibilidad de compatibilizar y de ver desde la cohesión los datos que ofrecen las instituciones impide que los recursos se puedan distribuir eficientemente. De hecho, en el 2016 hubo una cumbre judicial de la cual la magistrada Isis Muñiz puede dar cuenta, donde se asumió un compromiso por todos los jueces del país que estaban representados en esta cumbre, de eficientizar los recursos del Poder Judicial para particularizar esta institución. Y estos recursos no pueden ser eficientizados hasta que no se identifiquen cuáles son las falencias de cada uno de los departamentos y distritos judiciales. Señores, un juez que tenga que ir a suplir desde San Pedro de Macorís hasta Higüey o viceversa, llega más rápido que un juez que tenga que ir de San Francisco de Macorís a Samaná o viceversa, siendo la distancia la mitad. Y esto es por una serie de factores climatológicos, geológicos, incluso de las mismas disponibilidades de recursos de los diferentes tribunales que no son tomados en cuenta en los estudios o en los datos que ofrece el Poder Judicial, por ejemplo. Podemos hablar lo mismo del Ministerio Público. Entonces, yo creo que la integración de los registros estadísticos para hacer análisis cuantitativos y cualitativos de la capacidad de trabajo de cada una de las jurisdicciones es importantísimo para nosotros poder identificar problemas concretos, problemas que tienen los jueces en Pedernales, en Montecristi, en Samaná, problemas que tienen los fiscales en Barahona, en San Juan, en La Romana, y a partir de ahí nosotros poder encontrar resultados concretos que vengan de estadísticas científicamente probadas. Esto va por el primer eje institucional. El segundo, la promoción de las medidas alternativas de solución de conflictos. Este es un tema que a veces se deja un poco de lado y fue parte también de los compromisos que asumió el Poder Judicial en la cumbre del 2016. Con un análisis cuantitativo de las estadísticas de los últimos 7, 8 años, se ha comprobado que los métodos alternativos de solución de conflictos, dígase particularmente en el sistema penal, la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento y los juicios abreviados, han permitido que salga más del 85% o del 90% de los procesos antes de culminar todas las fases de judicialización. Esto es importantísimo, sobre todo si tomamos en cuenta que el 80% de los casos que ingresan al Ministerio Público ni siquiera llegan al sistema judicial. Esto constituye un filtro muy efectivo y es una labor que hay que felicitar de parte del Ministerio Público, la cual se ha mantenido a lo largo de los años, inclusive en el 2017, que ha permitido que desde la unidad de conciliación del Ministerio Público los casos ni siquiera lleguen a investigación, sino que las partes pueden conciliar. ¿Cuál es la importancia de esto? La conciliación y los métodos alternativos de solución de conflictos son vías democráticas, participativas, de mayor acceso a la justicia, sobre todo por parte de personas que no tienen recursos para pagar un abogado, que no tienen recursos para trasladarse, que no tienen recursos si reciben una medida de coerción para pagar las esposas que tienen que usar para trasladarlos al tribunal o para pagar el asiento del autobús que tienen que utilizar para llegar al tribunal. Son factores que difícilmente se puedan encontrar en un estudio estadístico, pero que en la realidad suceden y que son parte de los problemas que tenemos que combatir. Pero mientras tanto es una realidad. Y esta medida alternativa de solución de conflictos permiten que todos estos casos ni siquiera lleguen a la judicialización, que no se sobrecargue el sistema y que el sistema pueda seguir trabajando para aquellos casos que realmente ameriten una judicialización, que no permitan
que mediante una medida alternativa a ellas puedan ser solucionados, entonces los jueces, los recursos del Poder Judicial, los recursos de la defensa pública y los recursos de las fiscalías que componen el sistema puedan trabajar efectivamente y sin sobrecarga. Hay una frase en inglés que dice que cada categoría jurídica debe pagar su propia vía, has to pay its own way. Y esto quiere decir que cada vez que se crea una nueva figura o categoría jurídica, hay que buscar los recursos para cubrirla, para pagarla. Ninguna categoría jurídica o figura jurídica se sostiene por sí misma, sola. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la intención de crear una nueva ley que impulse las medidas alternativas de resolución de conflictos, tenemos que analizar muy bien cuál va a ser el costo y el impacto económico para que el sistema no se vea afectado, porque van a pasar una de dos cosas. O esta ley va a ser ineficaz, o el sistema va a tener que sacar de los pocos recursos que tiene ahora para cubrir las nuevas figuras y las nuevas categorías que crea esta ley. Y esto va a ser ineficaz al final, porque vamos a tener que descuidar los procesos ordinarios para destinar recursos a los métodos alternativos. Actualmente contamos con las instituciones, las figuras y las herramientas para poder promover y vitalizar estas vías alternativas de solución de conflictos. Y creo que tenemos que utilizar lo que ya tenemos y efectivizarlo. Aquí cierro con la parte institucional. Ahora voy a ir a un tema de derecho penal que me preocupa bastante y viene de la mano con lo que estaba explicando Michelle Camacho, y es el uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana. En el año 1997, la República Dominicana contaba con aproximadamente un 70% de la población penitenciaria sin condena definitiva. Un 70% es un número alarmante en cualquier país del mundo. Hacia el año 98, un año después, se había reducido a un 60% de prisión preventiva a nivel nacional. En el año 2014 tenemos un 55%. Es decir, entre 1997 y 1998 se redujo la prisión preventiva el doble de lo que se redujo en los próximos 16 años. Esto es un llamado a reflexión porque nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que nos exige a nosotros utilizar la prisión preventiva como una medida extrema, como una medida extraordinaria, excepcional, no como la regla, sino como la excepción. En toda la región, nosotros, a nivel porcentual, estamos solamente mejor que Perú, Paraguay, Uruguay Paraguay y Panamá. Pero a nivel nominal de cantidad de presos preventivos, solamente estamos mejor que Perú. ¿Por qué? Porque aunque porcentualmente estemos mejor que los otros países que mencioné, nosotros contamos con una población penitenciaria, me corrige el magistrado, de 28.000 presos. En Panamá, en Uruguay y en Paraguay no pasan de 10.000 presos, mucho menos de la mitad de lo que tenemos nosotros. Entonces, aunque porcentualmente estemos mejor, nominalmente estamos fatal, estamos al nivel de Perú. Esto es una necesidad imperante de que nosotros, a través de los mecanismos que establece el Código, podamos descongestionar las cárceles y utilizar esta medida como de manera excepcional. Bueno, en la teoría esto suena muy bien. ¿Qué tenemos en la práctica? Están dispuestos en nuestro Código los usos del brazalete electrónico, que es una tarea pendiente del Ministerio Público que, desde mi humilde opinión, debe de reformarse el sistema de los brazaletes electrónicos y buscar una asociación público-privada que permita que los costos de los brazaletes no sea tan alto, que no sea por libre mercado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una empresa que va a optar por ofrecer ese servicio va al Consejo del Ministerio Público para postularse, para ser aprobada como ofertante, no necesita una concesión especial, puede hacerlo, hay un criterio de libre mercado. Esto lo que genera es que, como no hay exclusividad y aquí no hay una población tan grande, los costos se disparen. Si hubiese una sola empresa que trabajara esto de manera exclusiva y dedicaran todos los presos que quisieran utilizar esto con esta asociación público-privada, donde el Estado se comprometa a pagar parte del costo, esto reduciría bastante y permitiría que la mayor parte de la población penitenciaria, que son personas de escasos recursos, puedan utilizar esta herramienta que ofrece el Código
procesal penal dominicano. Por otra parte, hay un tema que no tiene que ver con la Procuraduría General de la República, sino es un tema de registro y ubicación de personas en la República Dominicana. Es muy difícil en este país poder ubicar a una persona. El que se quiere esconder en la República Dominicana lo puede hacer. Entonces, para un juez es muy cuesta arriba, y lamentando lo que se tuvo que marchar la magistrada Isis Muñiz, para un juez es muy cuesta arriba otorgarle la libertad a una persona que ha sido encausada en un proceso penal y se ha solicitado medida de coerción privativa de libertad en su contra, soltarlo sin tener la certeza de que va a volver. Como dice Michelle, la magistrada Romero se dedicó a llamar a los rebeldes, a los que estaban en situación de rebeldía, desde el 2012 hasta el 2014, 2015, y el 50% apareció. Pero eso es un caso que realmente nosotros no podemos tener una noción concreta de qué va a ocurrir, y cada expediente y cada víctima cuenta. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lograr métodos que puedan permitir la identificación y la localización de personas en la República Dominicana, con un reforzamiento del uso de los brazaletes electrónicos, podríamos conseguir este cometido, esta misión tan importante que tenemos de reducir la prisión preventiva. He llegado a un punto muy importante para mí. Yo soy apasionado del derecho administrativo y creo que este era un escenario propicio para tocar dos temas muy importantes, que considero muy importantes. El primero es felicitar al Poder Judicial, ya que se dispuso en el 2017, entrada en vigencia 2018, la creación de 6 nuevas salas de primera instancia contencioso administrativa distribuidas en diferentes puntos del país. Esto creo que es un paso de avance hacia la justicia contenciosa administrativa, la cual es uno de las mayores garantías de los derechos fundamentales de los particulares, y que definitivamente necesitaba y necesita de ese impulso desde el Poder Judicial. Las salas contenciosas administrativas de primera instancia que se han creado van a estar 3 en el Distrito Nacional, una en Santiago, una en La Vega y una en La Romana. Y para la ubicación del Tribunal Superior Administrativo se compró la instalación del Hotel Cervantes en Gascue, que creo que es un paso de avance muy importante hacia una justicia administrativa efectiva en la República Dominicana. Pero a la par de esta felicitación, tengo que hacer un llamado a la necesidad imperante de que el Congreso Nacional, con el impulso del Poder Judicial y de los sectores más interesados y relacionados con esto, promuevan la sanción de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto es fundamental, señores. Nosotros tenemos una ley de transición del año 2007, que es la 1307. Es una ley que no se basta en sí misma para poder regular la jurisdicción contenciosa administrativa. Y los jueces del Tribunal Superior Administrativo y de la Tercera Sala de la Suprema han tenido que hacer, digamos, creaciones extraordinarias para poder regular los procesos que se llevan a cabo ante estas jurisdicciones. Ustedes se pueden imaginar y deben de saber la importancia que es poder resguardar los derechos fundamentales de los particulares frente a las arbitrariedades de la administración pública. Este ha sido uno de los grandes logros de este siglo para todos los países de la región. Entonces, si en nuestro país contamos con leyes de regulación administrativa tan importantes como la 107.13, debemos de contar, y como las disposiciones constitucionales que se aplican de manera directa, no son digamos, normas programáticas, son derechos de aplicación concreta para cualquier proceso o caso que se lleve ante los tribunales. Y si esto no lo complementamos con una ley de proceso contencioso administrativo que permita efectivizar esas reclamaciones, esas, digamos, pretensiones sobre derechos fundamentales por ante los tribunales, vamos a tener una justicia contenciosa administrativa cojeando. Por último, y no menos importante, hay un tema de derecho administrativo, propiamente administrativo, que es relacionado al derecho disciplinario, relacionado con los abogados y los notarios públicos, no con los actores del sistema intrainstitucionalmente. Los abogados y los notarios públicos, señores, tenemos una labor importantísima frente al sistema de justicia dominicano. Nosotros hemos querido asumir un rol muy externo,
muy de que el sistema funciona según los fiscales, según los jueces, según los defensores, según los alguaciles, según las secretarias. Pero los abogados somos los que ponemos y quitamos, somos los que llevamos y sacamos, somos los que orientamos a los clientes, a las víctimas, a los procesados. Señores, nosotros tenemos una labor fundamental y una responsabilidad que no hemos terminado de asumir frente al sistema, frente a su efectividad, a su eficiencia. Y esto lo traigo a colación porque el filtro para poder dejar o no a los abogados según su comportamiento dentro del gremio no ha sido efectivo. No estamos haciendo el trabajo. Y esto se debe a numerosas cosas que ocurren, sobre todo a una ley que debe de ser reformada. Ya el Tribunal Constitucional lo dijo por la forma en que fue aprobada, pero hay un tema sustancial importante que debe ser modificado en la ley. Y cuando hablo de la ley de los abogados, también quisiera referirme a la ley del notariado, que muy oportunamente el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia promueve una moción de derogar esa ley y dictar una ley nueva, con la cual estoy totalmente de acuerdo por numerosas razones. Pero enfocándome ya en este último eje, hay un tema disciplinario muy importante. Los procesos disciplinarios en contra de los abogados se llevan frente al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y son apelados por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esto es una desnaturalización completa del proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque es un proceso de naturaleza administrativa, donde se dictan actos administrativos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ya no es un órgano administrativo, es un órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa? Los actos administrativos, sean o no favorables, deben de tener un control judicial suficiente y en sede administrativa deben de atribuirse, deben de caracterizarse por tener una tutela administrativa efectiva que implica la posibilidad de recurrirlo en sede administrativa y posteriormente recurrirlo en sede judicial. Cuando una decisión del Colegio de Abogados lo sanciona a usted con la suspensión de su título, de su exequatur, por 2 años, usted no tiene la posibilidad de recurrirlo en sede administrativa, porque es el único órgano que establece la ley como máximo órgano administrativo. En principio, este acto de naturaleza administrativa desfavorable debería ser recurrible ante el Tribunal Superior Administrativo como órgano de recepción de los procesos contenciosos administrativos en contra de actos administrativos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia es un órgano de naturaleza jurisdiccional que está jerárquicamente a nivel orgánico, no jurisdiccional, por encima del Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué pasa entonces? Dicta actos de naturaleza jurisdiccional. No hay posibilidad de hacer un control jurisdiccional suficiente sobre ese acto administrativo. Y esto despoja al abogado afectado de una decisión de toda posibilidad de tener un tratamiento igualitario frente a cualquier otro proceso. ¿Qué han hecho los abogados que son despojados de su exequatur o suspendidos por 2, 3, 5 años? Tienen que ir al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional incoar un recurso de revisión constitucional de sentencia jurisdiccional. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que sí, que por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ser un órgano de naturaleza jurisdiccional, corresponde al tribunal verificar este tipo de sentencias, pero no lo es, porque no ha tenido un control judicial suficiente. Entonces, creo que este es un tema que hay que revisar, debido a que los abogados no estamos, el gremio no está teniendo un filtro suficiente, pero los abogados que están siendo sometidos no están teniendo una protección judicial suficiente. Entonces, hay una desnaturalización del proceso disciplinario y yo creo que esto es uno de los factores fundamentales a revisar para poder garantizar la moralidad en el ejercicio de la profesión y poder garantizar que el sistema de justicia funcione adecuadamente. Muchas gracias. Excelente exposición. Bueno, el tiempo se agotó, pero quería decir lo siguiente. Qué bueno que mencionaste a los abogados. Y estoy totalmente de acuerdo con tu preocupación.
Ahora bien, los abogados tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, con lo que es la misión que como profesional nosotros tenemos. Porque a fin de cuentas, uno, lo que le trata a un cliente es su honor, su patrimonio y su libertad. Y uno ve desde el ejercicio de esta profesión muchas veces cosas serias en esa dirección. O sea que qué bueno que tocaste ese punto. Y tocaste lo del notariado, que es una verdadera locura esa ley. Por eso la Fundación está apoyando la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano rector de los notarios. Porque los notarios no andamos de nuestra cuenta tampoco. Tenemos un órgano rector. O sea, se trata de una propuesta que no fue la FINJUS, ni el Colegio de Abogados, no. Fue la Suprema Corte de Justicia quien sometió esa propuesta de derogación. Y con relación a la jurisdicción contenciosa administrativa, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a fin de cuentas esa es la que somete al orden a la administración. Y en un país en donde sus ciudadanos no puedan tener una vía que frente a los abusos del poder pueda acudir, la calidad de la democracia evidentemente que se diluye. Bueno, pero hay una buena noticia con relación a eso. Ustedes saben que se nombró una comisión en el Congreso, de la cual yo no sé cuáles fueron las razones, pero me nombraron a mí como parte de esa comisión. Y nosotros estamos trabajando ya esa legislación con la finalidad de que ese proyecto se someta de manera formal con las observaciones que se le están haciendo el 27 de febrero. Y hay un compromiso de que eso se va a aprobar. O sea que yo creo que tú estás siendo premiado, por lo menos, de lo que fue este año y de lo que será el 2018. O sea, todos los esfuerzos que ustedes los administrativistas han venido haciendo, parece que van a generar sus frutos. Esa es la realidad. Digo, yo creo que el panel de hoy es sin desperdicio. Y yo creo que todos hemos tenido que sacar muchas conclusiones de esto. Y quisimos traer el tema de las estadísticas para que ustedes vean lo que eso impacta en todo lo que es la administración de justicia. Y cómo muchas veces situaciones que se le pegan, digamos así, a los actores de justicia, no la generan las instituciones que la conforman, pero finalmente impacta en la credibilidad, en fin, en su funcionamiento. Así que en nombre de la Fundación le agradezco el que hayan compartido este panel y quiero invitarlo ahora a que pasen a compartir un refrigerio en donde todos, cualquier inquietud, la podamos compartir de una manera más directa. Así que muchísimas gracias y le decimos hasta entonces.